Estamos viendo una nueva explicación, un nuevo significado de la derivada, ¿no? Y el primero hemos dicho de una persona que estaba enferma y que se llevaba al laboratorio el análisis de su sangre para saber cuándo el medicamento se iba siendo activo al entrar a la sangre. Y llegamos a la conclusión de que también a otra gente puede ser interesante el cálculo con sus métodos, ¿no es cierto? Como por ejemplo en el ambiente médico. Este es un segundo ejemplo que tiene que ver con la caída de los cuerpos, de la física. Entonces dice, es también muy interesante porque se trata de caída libre de un cuerpo que cae desde una altura de 30 metros. Aquí imaginamos que es un edificio y en t igual a 0, una persona larga el objeto y de acuerdo con las ecuaciones de la física, la trayectoria del cuerpo al caer están dadas por esta expresión, h de t igual menos 5t cuadrado más 30. Cuando la altura h está en metros y t en segundos, y cuando se empieza a contar en el momento en que largan el objeto. Se quiere encontrar la rapidez con la que cambia su altura el objeto, es decir, la tasa de cambio promedio de la altura en los siguientes intervalos. Primero, en el intervalo del 1 a 2 segundos, o sea, durante un segundo, pero a partir de 1. La tasa de cambio promedio de 1 a 1,5, de 1 hasta 1,5, medio segundo, o sea, un segundo, medio segundo, de 1 a 1,1, una décima de segundo, y aquí media décima de segundo, 5 centésimas de segundo, que no está anotado aquí. Entonces queremos saber cuánto ha estado cambiando, con qué rapidez ha estado cambiando la altura en estos intervalos, ¿no? Intervalos de tiempo pequeños, todos a partir de un segundo, no a partir de que los largaron, sino que a partir de un segundo. Entonces podemos, con esta ecuación, nosotros podemos calcular y hacer una tablita, ¿no? Para tiempo en segundos, 1, que es, todos van a tomar de 1, después hay de 2, de 1,5, 1,1 y 1,05. Entonces hacemos una tablita con estos valores y nos dan entonces con calculadora, supongo que cada uno sabe cómo calcular, ¿no es cierto? Usar su calculadora para calcular con esta expresión, por ejemplo, hacemos por ejemplo 1.1.5 igual, pues vamos ahora menos 5 hacia el cuadrado más 30 igual. Dice 75 cuartos, que es lo mismo 18,75. ¿No? Entonces se pueden calcular todos exactamente igual a partir de esa ecuación. Y entonces ahora preparamos las tasas de cambio para estos intervalos. Intervalo de 1 a 2. Entonces va a ser la altura a los 2 segundos menos la altura cuando llevaba un segundo cayendo, todo dividido por el delta t, que es 2 menos 1. Entonces h de 2 es 10, h de 1 que es 25, y abajo 2 menos 1, segundo 2, segundo 1, entonces va a ser menos 15 partido por 1, menos 15 metros por segundo. O sea que si tomamos en cuenta la caída libre de un segundo, desde el segundo 1 al segundo 2, en promedio, con qué velocidad ha estado, con qué rapidez está aumentando su cambio de altura, o sea, ha sido con menos 15, o sea que en promedio ha estado cayendo 15 metros en cada segundo, en este intervalo de tiempo. Para hacer un intervalo de ya medio segundo nomás, de 1 a 1,5, entonces es la altura a los 1,5 segundos de caída menos la altura a un segundo dividido por 1,5 menos 1. Entonces con esto, si se calcula, sale menos 12,5 metros por segundo, es la rapidez con la que ha estado cayendo, ¿no? En
ese medio segundo, en promedio. Porque, claro, es distinta a la velocidad que llevaba en un segundo, en 1,1, 1,2, 1,3, 1,5. Y en promedio sale menos 12,5. Para el tercer intervalo, de 1 a 1,1, o sea, solamente una décima de segundo, cuando tomando en cuenta una décima de segundo, va a ser la altura en 1,1 menos la altura en 1, dividido por 1,1 menos 1, entonces sale 23,95 menos 25 partido por 0,1, décima de segundo. Nos da menos 10,5. O sea que en promedio, en esta décima de segundo, ha disminuido su altura con una rapidez de 10,5 metros cada segundo en promedio. Y en el último caso, cuando es 5 centésimas de segundo, tomamos su altura a los 5 centésimos, 1,05 menos la altura al 1, todo partido por 1,05 menos 1. Eso nos da menos 10,25. O sea que en estas 5 centésimas de segundo ha llevado una rapidez de cambio, la tasa de cambio promedio, rapidez con la que está cambiando la altura, de menos de 25, está disminuyendo, por eso es menos metros cada segundo, en promedio. Así, si tomamos en cuenta un intervalo de un segundo, la rapidez con la que está cambiando es menos 15, cayendo. Para un intervalo de medio segundo, menos 12,5. Si solo consideramos una décima de segundo, menos 10,5. Si solo consideramos 5 centésimas de segundo, después del primer segundo, su medio será de menos 10,75. En todos los casos, la tasa de cambio es negativa porque la altura va disminuyendo con el tiempo. Claro. Es decir, está cada vez más cerca del suelo, por supuesto. En física, la rapidez con la que se mueve un objeto en un intervalo finito de tiempo le llamamos velocidad media. O sea que, por ejemplo, podemos decir, yo de aquí tomé mi auto, me fui a Cochabamba y llegué ¿no? De esta hora partí a las 7 de la mañana y llegué a las 2 de la tarde. Entonces podemos calcular, si conocemos la distancia que hay entre Santa Cruz y Cochabamba, podemos calcular la velocidad media que llevamos, ¿no? Que sería espacio partido por tiempo. Espacio, digamos, 600 kilómetros que habrán entre Cochabamba y Santa Cruz, y eso lo dividimos entre el tiempo que he tardado, entonces va a ser 600 dividido entre, abajo ponemos el tiempo que llegué, 14,05, menos el tiempo al que yo partí, 7,00, igual 4.000 partido por 47. Eso es 85. ¿No? Quiere decir que he llegado en promedio a una velocidad de 85 kilómetros por hora, por segundo, no por hora. ¿No? Porque el de arriba está en kilómetros y el de abajo está en horas. 14 menos 7. 7 horas. 85 kilómetros por hora, altísimo. Entonces debería haber dicho yo, no llegué a las 2 de la tarde, sino que llegué a las 7 de la noche, 19 horas. Entonces vamos a calcular de nuevo, para que no sea tan fuerte. 19 horas. 19:35. Entonces igual, ahora sería 12.000 partidos por 247, 48,6 kilómetros por hora. Entonces no quiere decir yo que en ningún rato haya andado a esa velocidad, sino que en promedio, tomando la cantidad de kilómetros que hay entre Cochabamba y Santa Cruz y tomando el tiempo que yo demoré, entonces puede ser que yo me paré y no anduve, por ejemplo, media hora porque me tomé un refresco, un desayuno, qué sé yo. Después anduve más rápido, pero en promedio pasé. Entonces esa es la tasa de cambio promedio, que en física entonces se llama velocidad media,
y se le pone una raíz encima, así como esto, velocidad media. Entonces, depende del intervalo que se toma, ¿no es cierto? Pues aquí la velocidad media en todo este tiempo de 1 a 2 es menos 15, si tomamos en cuenta medio segundo, es menos 12,5, si tomamos en cuenta una décima, menos 10,5, si tomamos en cuenta 5 centésimas a partir de un segundo, menos 10,25. Ahora, además de esa tasa de cambio promedio, existe lo que se llama la tasa de cambio instantánea. ¿Y en qué consistiría eso? En que si nosotros podemos ir haciendo ese intervalo de tiempo que hemos estado haciendo de un segundo, medio segundo, décimas, 5 centésimas, podemos ir haciendo más y más pequeño el intervalo de tiempo, de 1 a 1 más delta t. Y ese delta t podemos hacerlo variable, cada vez más chiquitito, ¿no es cierto? Entonces, la tasa de cambio promedio es delta h partido por delta t, que es la altura al tiempo 1 segundo más delta t menos 1 segundo partido por 1 más delta t menos 1. Entonces, hasta que en el límite, en ese momento vamos a tener la tasa de cambio instantánea. Cuando delta t tienda a 0, tendríamos así. Límite cuando delta t tiende a 0 de delta h partido por delta t, igual al límite cuando delta t tiende a 0 de h 1 más delta partido por h de 1 partido por delta t. Y eso entonces en el límite se llama la derivada de h en dt o h'. Entonces corresponde a la tasa de cambio instantánea. Lo que está ocurriendo es justamente cuando en el segundo número 1, primer segundo de caída, eso es lo que está ocurriendo, esa sería la tasa de cambio instantánea, o cuando nosotros digamos, ¿no? Entonces la rapidez de cambio instantánea en física, con que cambia la altura, se llama velocidad instantánea, velocidad de caída. Lo que ocurre es la derivada de la posición h' de t. Entonces, en física, fíjense, la importancia que tiene la derivada significa la velocidad. Si nosotros derivamos la posición del cuerpo, sacamos la derivada en el tiempo de h de t, tenemos la velocidad instantánea con la que se mueve el cuerpo. O sea que es, digamos, una cantidad fundamental en la física. Entonces, en este caso, como h valía menos 5t cuadrado más 30, la derivada con respecto al tiempo sería menos 10t. Esto para cualquier tiempo general, para cualquier tiempo durante la caída, a partir de t igual a 0, cuando t es igual a 0, la velocidad era también 0, porque es 10 por 0. Claro, cuando largaron al objeto no tenía ninguna velocidad, lo dejaron caer y estaba quieto en el espacio, pero empezó a caer gracias a la atracción de la Tierra. Entonces, cuando ya llevaba un segundo, va a ser menos 10 por 1, 10. O sea que la velocidad instantánea del cuerpo al un segundo de caída son 10 metros por segundo. En general, si y es igual a f de x, entonces la tasa de cambio instantánea con respecto de x va a ser aquí, este no es delta t, sino que es delta x, de delta y partido por delta x, va a ser igual al límite de delta x, cuando delta x tiende a 0, aquí hay que cambiar, está todo bien, f de x más delta x menos h de x partido por delta x, de y en de x o f' de x. Con esto son dos las interpretaciones que tiene la derivada, y si y es igual a f de x, entonces su derivada con respecto a x es de y de x igual a f' de x igual al límite cuando delta x tiende a 0 de todo esto. Entonces fíjense que esta segunda interpretación, la primera interpretación es la pendiente de la gráfica, que es importante y que nos sirve también de gran manera, ¿no es cierto?, para hacer las gráficas de las funciones, nos sirve muy bien la pendiente. Y la segunda interpretación ahora, la tasa de cambio instantánea, que podemos decir que es tanto o más importante que la primera interpretación. La rapidez con la que está cambiando una variable con respecto a la otra. Ejemplo 3. El ejemplo 3 tiene que ver con un nadador. Se sube el trampolín, empieza
empieza a saltar, saltar, saltar y salta para abajo, ¿no? O sea, salta para arriba, ¿no? Y después empieza a caer. Entonces, en el ejemplo 3 se pide usar la derivada para encontrar la velocidad con la que un nadador salta en t igual 0 de un trampolín. O sea, se pide encontrar la velocidad con la que un nadador toca el agua, ¿no? Un nadador que salta en t igual a 0 de un trampolín toca el agua. O sea, queremos saber a qué velocidad, con qué velocidad toca el agua este señor. El trampolín tiene una altura de 10 metros y la posición del nadador cuando saltó, al saltar, es esta. H de t igual menos 5t cuadrado más 5t más 10. Entonces las preguntas son, ¿en qué instante tocó el agua? Segundo, ¿qué velocidad tenía cuando tocó el agua? Solución. Entonces, primero tenemos que resolver en qué instante tocó el agua. Si esta es su altura, para t igual a 0, cuando empezaron a contar, para t igual a 0, 10. Perfecto. Porque el trampolín tiene una altura de 10 metros. Wow, altísimo este trampolín. ¿No? Entonces, a partir de t igual a 0 empieza a valer para la altura del nadador. Esta es una parábola invertida, ¿no? Que tiene su vértice, o sea, abierta hacia abajo. Queremos saber en qué instante toca el agua, entonces, cuando el nadador toque el agua, la altura va a valer 0, o sea que el nadador toca el agua cuando h de t es igual a 0. Entonces, esta expresión la hacemos igual a 0, sacamos menos 5 del factor común, nos sale t cuadrado menos t menos 2. ¿No? Si sacamos aquí menos 5, queda t cuadrado. Si sacamos aquí menos 5, queda menos t. Y sacamos aquí menos 5, queda menos 2. Entonces, como el menos 5 no es igual a 0, el t cuadrado menos t menos 2, ese es igual a 0. ¿Y cuándo ese polinomio vale 0? Cuando t vale 2 o cuando t vale menos 1. O sea que tenemos dos soluciones para cuando el nadador toca el agua. Puede ser que el nadador toca el agua a los 2 segundos o cuando t valía menos 1. Sin embargo, pues tenemos aquí de las dos soluciones, t igual a 2 y t igual a menos 1, t igual a menos 1 nos sirve para el problema. Para nuestro problema, ¿qué cosa es esto? Es el tiempo de caída. Entonces, para nuestro problema, donde t es igual al tiempo de caída, nos sirve t igual a menos 1 porque hemos empezado a contar recién cuando t valía 0. O sea que t igual a menos 1 no es parte de nuestro cuento. Entonces toca el agua en el otro momento, que es el 0, que es t igual a 2. ¿No? Toca el agua cuando tiene t igual a 2 segundos. Para calcular su velocidad instantánea, calculamos la tasa de cambio de h, la rapidez, ¿no? ¿Cómo calculamos la velocidad? No tenemos la velocidad. Pero podemos calcular la tasa de cambio instantánea de h. Rapidez como está cambiando h. Rapidez instantánea, que es su derivada. Entonces, derivamos de h de t igual derivada de tiempo de menos 5t cuadrado menos más 5t más 10. Y eso nos da menos 10t más 5. Entonces, esta es la velocidad instantánea para cualquier tiempo de caída. Y, por ejemplo, cuando la soltó, o cuando saltó y se desprendió del trampolín, era t igual a 0. Entonces tenía una altura de 5 metros por segundo, pero positiva. O sea que saltó hacia arriba, ¿no? Saltó hacia arriba, sí, y después empezó a caer. Y entonces cuando t es igual a 2, que es el tiempo cuando termina de caer en el agua, la velocidad va a ser menos 10 por 2, más 5. Va a ser menos 15 metros por segundo. Ahora ya no es positiva como hace rato, que dije cuando saltó, t igual a 0, 2 más 5 hacia arriba. Aquí da menos 15 metros por segundo. Y si este menos 15 metros por segundo lo transformamos a kilómetros por hora, para tener una idea de más o menos, sabemos, ¿cómo se llama? Comparar, sabemos
entender más o menos qué son los kilómetros por hora por los autos, ¿no? Entonces aquí el metro por segundo lo multiplicamos por 3.600 segundos que tiene una hora, para cambiar segundos, y lo multiplicamos por un kilómetro que tiene 1.000 metros. Entonces, se simplifican los segundos y se simplifican los metros, queda kilómetros por hora. Entonces, esto hay que multiplicarlo por 3,6. 3,15 por 3,6 da menos aproximadamente 54 kilómetros por hora. Dice que 54 kilómetros por hora es bastante fuerte, o sea que la velocidad con la que cayó aquí el tipo es una velocidad bastante considerable, o sea, se puede ver, no sé, pues, si se tira de echado, seguramente el panzazo que se tiraba pudiera haber cobrado por el día, ¿no? Entonces tiene que entrar al agua con la punta de los pies o la punta de los dedos. Eso es, entonces, para la física es una cantidad fundamental, la tasa de cambio instantánea y la tasa de cambio promedio también. En economía son los marginales. En economía la tasa de cambio tiene también un significado especial. Las funciones fundamentales en economía son el ingreso, el costo y la utilidad, ¿no? La utilidad, o sea, cuando nosotros fabricamos algún objeto, ese objeto tiene un costo. Después, cuando lo vendemos, tenemos un ingreso, que será el precio de venta, ¿no? Será igual al precio de venta. Ahora, si hemos vendido 15 unidades, ¿no? El costo nos ha valido 15 veces el costo de uno y el ingreso va a ser 15 veces el precio. Entonces, si nosotros a lo que nos ingresa cuando vendemos le quitamos el costo, nos queda la utilidad, que es el remanente, que es, digamos, la plata que quedó en nuestro bolsillo. El resto se fue porque había que pagar los costos. Entonces, todas estas tres, ingreso, el costo y la utilidad, son funciones de cantidad producida y vendida del producto X, ¿no? Entonces, son funciones de X. Entonces, la utilidad es utilidad de X, se llama también utilidad total, el ingreso total por ventas, y el costo total de producción, y sus derivadas son lo que se llaman los marginales. Utilidad marginal, ingreso marginal y costo marginal. Hay que tomar en cuenta que la variable X, eso es un problemita que tenemos, la variable X, que es cantidad de unidades producidas, es una variable discreta. ¿Qué quiere decir discreta? Que no es muy llamativa, eso es un discreto en castellano. Pero discreto en ciencia quiere decir que esa variable no puede asumir ciertos valores. O sea, solamente asume ciertos valores. Y hay otros que no los puede asumir. Por ejemplo, si nosotros comercializamos sillas, no es posible comercializar 15,37 sillas. Solo pueden ser 15 o 16. Por tanto, las gráficas son de puntos y no forman curvas. Entonces vamos a mirar esto, ¿verdad? Interesante. Aquí en el texto. La caída, tasa de cambio instantánea. Aquí también. Interpretación dada. Aquí el trampolín. Marginales. Aquí están la utilidad del ingreso y el costo. Los marginales, que son derivadas. Y aquí está una gráfica de una función. Por ejemplo, puede ser la utilidad. Y serían puntitos, ¿no? Para uno, cuando vendemos uno, cuando vendemos dos, cuando vendemos tres, cuando vendemos cuatro, cuando vendemos cinco, cuando vendemos seis, y cada lugar se hace un puntito
de cuánto valía, cuánto ha sido el ingreso. Entonces, esta es una variable discreta. Solamente puede adoptar ciertos valores. En este caso sería el 1, el 2, el 3. Dice, en muchos problemas de negocios, la economía, el número X, y economía, el número X de unidades producidas y vendidas, está restringido a valores enteros positivos, como se muestra en esa figura. Sin embargo, podría ocurrir, o sea que ya de hecho no puede tomar valores positivos, ¿no? O negativos, porque se puede producir cero o más de cero, pero menos de cero no se puede producir. Entonces ya de hecho no puede tomar valores negativos. Y puede ocurrir que una venta, por ejemplo, sin embargo, podría ocurrir que una venta pueda hacerse en medias o en cuartas unidades, claro. O sea que cuando vendemos harina, por ejemplo, si no la vendemos se puede vender por kilos, entonces viene cerrada de su origen, pero si no, la podemos vender a raleo. Podemos vender medio kilo, un octavo, qué sé yo, igual que mantequilla. Pero en ningún caso, dice, se podría pensar que se vendan raíz de 2 unidades de mantequilla, por ejemplo, o pi unidades. Entonces, de hecho, digamos, una variable que representa esas unidades es una variable discreta. Entonces, si nosotros lo que vamos a hacer, dice aquí, para analizar una función de variable discreta, asumimos temporalmente que X es capaz de tomar cualquier valor real en el intervalo de interés, como se muestra en esta figura, o sea que no vamos a hacer que sean ciertos puntos aislados, sino que va a ser una curva. Con esta suposición podemos utilizar los métodos del cálculo para encontrar los valores de X que correspondan al ingreso marginal, la utilidad marginal y el costo marginal, o cualquier cantidad que se necesite. Posteriormente, una vez encontrados estos valores, redondeamos la solución al próximo valor válido de X, ya sean centavos, bolivianos, que sean unidades, dependiendo del contexto del problema. Entonces ahora volvemos acá. Dice hay que tomar en cuenta que la variable discreta, solamente puede ser 15 o 16. Para utilizar las herramientas del cálculo, se supone que se trata de un número real, que puede asumir cualquier valor. Una vez encontrada la respuesta, esa respuesta se aproxima al valor más cercano permitido, ¿no? Claro, si eran sillas y sacamos 35,48, pues lo más probable es que tengamos que acercarla a 35. Pero si fuera 35,78, pues diríamos ya son 36. Más próximo a 36 que a 35. El ejemplo que sigue nos dará una idea precisa del significado de lo que significan los marginales. Dice ejemplo 4, en un emprendimiento se ha determinado que la utilidad por concepto de vender X unidades de un producto es U, es la utilidad, 0,001 por X al cubo más 9X bolivianos, y se pide lo siguiente, calcular la utilidad marginal, de acuerdo con esta ecuación, para un nivel de ventas de 60 unidades. Y calcular el incremento de la utilidad que se obtiene al incrementar la producción de 60 a 61 unidades por mes. Entonces, la primera cosa que se nos pide es la derivada. La utilidad marginal, la derivada de U de X va a ser 0,003 por X al cuadrado más 9. Y ahora, esta entonces sería la utilidad marginal. Ahora, pero para un nivel de ventas de 60 unidades, hacemos X igual 60. Insertamos aquí en la ecuación, nos queda 19,8 bolivianos por unidad, ¿no? Entonces, la utilidad marginal está dada en
bolivianos por unidad, porque DU, la U está en la utilidad, son bolivianos, dólares, que sea alguna moneda, y X son unidades, entonces son bolivianos por unidad. Entonces dice, para un nivel de ventas de 60 unidades, la utilidad marginal, si nosotros, ¿cómo se interpreta? Si nosotros vendiéramos 61 en vez de vender 60, entonces nos quedaría una utilidad de 19,8 bolivianos por esa utilidad, por esa unidad extra vendida. Y si calculamos en la segunda pregunta, incremento de utilidad, va a ser cuánto aumentó nuestra ganancia si en lugar de vender 60 vendimos 61. Entonces eso se calcularía para hacerlo exacto. La utilidad, tenemos la expresión de la utilidad, está, hay que calcular la utilidad para 61 unidades, calcular la utilidad para 60 unidades y restarlas, ¿no? Entonces la utilidad para 61 unidades sería, de acuerdo con esta expresión, 0,01 por 61 al cubo más 9 por 61. Y eso da 775,981. Y esa sería la utilidad para 61 unidades. La utilidad para 60 unidades sería 0,001 por 60 al cubo más 9 por 60. Y eso nos da 756. Ahora, la delta, el incremento de utilidad va a ser U de 61 menos U de 60, restamos y nos queda 19,981. Entonces aquí, con la tasa de cambio, hemos sacado 19,8. Y aquí dice 19,981. Entonces, una diferencia pequeña entre el verdadero incremento y lo que nosotros calculamos cuando usamos la herramienta de la tasa, la utilidad marginal. Como se ve, el valor exacto del incremento de la utilidad y la utilidad marginal son prácticamente iguales, claro, 19,8 y 19,98, en 18 centavos más en el verdadero incremento, ¿no? Pero a grandes trancos, digamos, se puede aceptar la tasa de la utilidad marginal como un buen indicativo de lo que va a ser la utilidad, el incremento de la utilidad. Entonces son prácticamente iguales, la diferencia es tan pequeña que usualmente se calcula la utilidad marginal para tener una buena estimación del incremento de la utilidad. Hay que tener en cuenta que cómo se puede incrementar las ventas, cómo se aumentan las ventas. Las ventas se pueden aumentar únicamente, hay que tener en cuenta que ese incremento se debe únicamente a ella. Entonces, aquí estamos restando lo que ganamos si vendemos 61, lo que mandamos, a lo que mandamos, a la utilidad que nos va a vender 60. O sea que la resta es, este delta U se debe únicamente a esta unidad extra que hemos vendido. No se debe a lo que se vendía hasta ahí, antes, sino que solamente se refiere a esa unidad extra que se vendió. Estando produciendo 60 por mes, una vez en el mes se facturó 61 y se vio cuánto era adicional la utilidad. Y a eso lo llamamos entonces utilidad marginal. Marginal quiere decir también lo relativo exclusivamente a esa unidad. Y aquí entonces dice, son prácticamente iguales, la diferencia es tan pequeña que usualmente se calcula la utilidad marginal para tener una buena estimación del incremento de la utilidad. Hay que tener en cuenta que ese incremento de la utilidad se debe únicamente a una unidad, es lo que estamos diciendo, ¿no? En que se incrementó la producción. En realidad, la utilidad marginal es solo una aproximación del verdadero incremento, debido a que desde el punto exacto de x igual 60
se ha seguido por la pendiente. O sea que, ¿cómo hemos calculado? Si esta es nuestra curva utilidad U igual 0,0001 por X al cubo más, esa es esta curva. Y hemos sacado, una vez hemos calculado el incremento delta U, que es lo que ganábamos cuando pusimos 60 a esta altura, lo que ganamos cuando pusimos 61 a esta altura, y el delta U entonces, la diferencia. Eso era el 19,98. Y la otra vez hemos calculado la derivada en este punto, en 60. Entonces hemos calculado la recta tangente, es la pendiente de esa recta. Entonces nosotros después hemos avanzado 1, el 60 a 61, y lo que ha quedado entonces es el valor de la derivada de m partido por 1. Entonces m es de h en dx o de u en dx. Esto es de 1 de h en dx partido por 1. O sea que simplemente es de h en dx. Quiere decir que en realidad lo que estamos nosotros calculando es esta alturita para una base de una unidad. Ese sería entonces el valor de la utilidad marginal. Y aquí se ve la diferencia entre uno y otro, claro, está exagerado. Y si nosotros vemos, en realidad en el texto había la utilidad que se usó aquí, es un décimo, centésimo, milésimo, un 10.000º de x al cubo. Y yo en esta otra le he puesto un milésimo por x al cubo. Y falta, para tomar en cuenta así lo del texto, falta un 0. Entonces, en este caso, fíjense que si fuera así, sería todavía más aproximado, más igual. Entonces, la 1 sería 10, du en dx sería 10,08 bolivianos, para ese caso. Y la otra sería 561 menos 571. Entonces nos quedaría 10,098. O sea que había aquí, en el segundo decimal, en vez de ser 8, serían 9,8. No se puede notar que el aumento verdadero de 10,098, cuando aumenta de 60 a 61, puede aproximarse por la utilidad marginal, 10,08 por unidad, cuando x vale 60, como se puede ver en la gráfica. Ahora, la diferencia aquí es esta curva que es la cúbica, la parábola cúbica, esta, como se ve aquí. ¿Sí? Estamos alrededor de 500, 600. Piensen, y aquí está 60, eso ha dicho, está 61. Ahora, si nosotros ampliamos este redondito a este redondo, todavía la diferencia entre esos puntitos es así. Una ampliación para poder apreciar la diferencia entre el incremento y el marginal. O sea, desde aquí hasta el puntito más arriba es el incremento, y desde aquí hasta el puntito más abajo es la utilidad marginal, ¿no? Y en el caso nuestro, aquí se ve más grande porque hemos usado un 0 de menos ahí, y porque también al dibujar yo no he tomado en cuenta exactamente la ecuación, sino que he dibujado algo aproximado para que tengamos una idea aproximada de qué se trata, más que veamos la realidad tal como era la diferencia, porque la diferencia es muy chiquitita y prácticamente no se aprecia en el dibujo. Entonces eso sería
Vamos a hacer una pausa de 5 minutos, ¿ya? Entonces continuamos con la tasa de cambio. Estamos viendo ahora los marginales. Y ya se ha visto, ¿no? Que dice, si se conoce la función de demanda, ahora, aquí hay algo que se hace mención aquí en el texto. Dice que en economía hay una función también que es elemental, que es la función demanda. La función demanda, que es una función que establece una relación entre la cantidad de productos que la gente quiere comprar y el precio al que se está vendiendo el producto, ¿no? Esa se llama la función demanda. Entonces, X sería la cantidad de productos en unidades, en cientos de unidades, miles de unidades, pero la cantidad de producto que la gente está dispuesta a comprar si es que ese producto se vende a P unidades monetarias por unidad. Entonces, esta función de demanda es muy importante. Y claro, cuando se quiere aumentar la venta de un producto, entonces hay que tener en cuenta esta función de demanda. La única forma de aumentar nuestras ventas es a través de la función de demanda, tomando en cuenta esa función. Dice, el ingreso total está relacionado, entonces, la plata que va a entrar a nuestro bolsillo, está relacionado entonces a este precio, el precio por unidad, y a la cantidad demandada, a la cantidad que vamos a vender, X por P. ¿No? Entonces, el ingreso por ventas es X por P. X unidades vendidas por P, el precio de cada unidad. Y ambas variables relacionadas entre sí por la función demanda. Aquí, no sé cómo tenemos esto aquí. Dice, si se conoce la función demanda, si se conoce la función demanda, se puede calcular el ingreso marginal, como se puede ver en el siguiente ejemplo del texto, página 98. Dice, el propietario de un kiosco de comidas rápidas ha calculado que la demanda mensual de sus hamburguesas, de ser un estudiante de cálculo, entonces está con su kiosquito de comida rápida y está haciendo hamburguesas, otros hacen salteñas, en fin, ¿no? Entonces dice, ha calculado que la demanda de sus mensuales hamburguesas está dado por esta ecuación. P igual 60.000 menos X partido por 4.000 en bolivianos por unidad. Entonces aquí, este precio va a depender de la cantidad que se piense comprar, que los clientes piensen comprar. ¿No? Aquí X es el número de clientes que compraría las hamburguesas mensualmente si estas costaran P bolivianos por unidad. De acuerdo con la tabla de la página 99, se ve que ese número es variable. Entonces, nos vamos al texto y dice, ¿no? Entonces, esta sería bolivianos por hamburguesa. Entonces, si nosotros ahora le vamos dando valores a X, para X igual 60.000, va a ser 60.000 menos 60.000, va a ser 0. O sea que es 60.000 con 0. Para X igual 50.000, aquí 60 menos 50.000 va a quedar 10.000. Entre 4.000 va a quedar 10 entre 4, queda 2,5. Así, para 40.000, o sea, 60 menos 40 va a quedar 20.000. 20.000 entre 4.000 queda 5. 5.000.
para 30.000, 7,5, para 20.000, 10, para 10.000, 12,5 y para 0, 15. Esto entonces, ¿qué quiere decir? Que si se quiere vender 40.000, habría que venderlas a 5 bolivianos. Si se quiere vender 20.000, entonces, o sea, si se quiere cobrar 10.000, ya solamente van a haber 20.000 salteñas, como se llama, hamburguesas por mes. No se van a vender más porque no va a haber clientes, ¿no? Entonces, si queremos aumentar ventas de 20.000 a 30.000, tenemos que rebajar el precio de 10.000 a 150. En ese caso sí que se puede vender 30.000. Y si quisiéramos vender 40.000, entonces tendríamos que vender las hamburguesas a 5 pesos. Está siendo ya muy barateja, ¿no? Entonces, esto en realidad es esta línea recta. Y 60,0 es este 60.000,0, quiere decir que la única manera de vender 60.000 es cobrando cero, regalándolas, prácticamente. Eso es lo que dice este punto, ¿no? El precio es de 0,60.000, ese punto. Y a medida que vamos disminuyendo, o sea que la función demanda siempre son funciones van decayendo, ¿no? A mayor precio, menor demanda. Si nosotros aquí, por ejemplo, estamos cobrando a 4, aquí sería más o menos 38.000, ¿no? 42.000, por ahí, ¿no? 4 con, por ahí, 45.000. Si en lugar de 4 queremos cobrar 8, entonces solamente van a haber ya 25.000. Ya no 45.000, sino que 25.000. Si en lugar de 4 queremos cobrar 8. Y si queremos cobrar 10, todavía va a ser más chico. Solo 20.000. Así. Aquí se ve entonces los valores y aquí se ve gráficamente el resultado. Entonces, se quiere encontrar, dice, el incremento del ingreso por hamburguesa. ¿Cuánto aumenta nuestro ingreso por hamburguesa para una venta mensual de 20.000 hamburguesas? En otras palabras, se quiere encontrar el ingreso marginal cuando X vale 20.000. Y ya que la demanda es 60.000 menos X partido por 4.000, los ingresos están dados por, ya hemos dicho, precio por cantidad. El precio es este. Pues va a ser ingreso igual X por 60.000 menos X partido por 4.000, que es el precio. Entonces, si multiplicamos, nos queda un 4.000avo de 60.000 X menos X al cuadrado. Si nosotros derivamos esta expresión, vamos a tener la derivada una constante por la derivada de 60.000 X versus 60.000 menos la derivada de X al cuadrado versus 2X. Nos va a ser un 4.000avo de 60.000 menos 2X. Entonces ahora para X igual 20.000, pues 60 menos 40. Va a ser 60 menos 40, va a dar 20. Dividido por 4 a 5. 5 bolivianos por unidad. O sea que el ingreso, ¿cómo se llama? Estamos calculando, en lugar de calcular el aumento del ingreso, estamos calculando el ingreso marginal. Entonces sería que va a corresponder a aproximadamente al aumento de ingreso que tendríamos si en lugar de 20.000 vendíamos 20.000 una hamburguesa. Por esa hamburguesa adicional tendríamos un ingreso de 5 bolivianos. Aquí, entonces, si se las vende a 5 bolivianos, se venderá 40.000 hamburguesas por un mes. Si se las vende a 2.50,
solamente venderá 10.000, etc. Se quiere calcular el incremento del ingreso por hamburguesa para una venta mensual de 20.000. El ingreso por venta está dado por P por X, precio por cantidad vendida. Y reemplazamos el valor de P según la función demanda y tenemos entonces 60.000 menos X partido por 4.000 por X. Y eso podemos dividir entre 4.000. En realidad, pues nos queda 15X menos un 4.000avo de X al cuadrado. Ese sería el ingreso por ventas. Y si se quiere conocer el incremento del ingreso, entonces nosotros calcularemos aproximadamente mediante el ingreso marginal. Derivamos esto con respecto a X. Y en de X va a ser 15 menos 2 por partido por 4.000 X. Ahí. Y sería entonces 15 menos 2.000avo de X. Para un nivel de ventas mensual de 20.000 unidades, el ingreso marginal, si ponemos X igual a 20.000 aquí, va a ser 15 menos 10. 15 menos 10 igual 5 bolivianos por unidad. Entonces sería el ingreso marginal. Respuesta. Para la hamburguesa adicional, para una hamburguesa adicional vendida se obtendría un ingreso de 5 bolivianos. Lo mismo que vimos hace rato. Y finalmente, en el ejemplo 6, calcularemos la utilidad marginal. ¿Cuál es el ejemplo 6? Aquí tenemos ejemplo 6, encontrar la utilidad marginal. Y dice, supongamos que en el ejemplo anterior, ejemplo 5, el costo de producir X hamburguesas es C igual 25.000 más 2,80 más X. Más 2,80 por X. Entonces, ¿en qué X son las X hamburguesas que se van a producir? Aquí este valor del costo tiene una cantidad constante, 25.000, que se llama el costo fijo. Y el costo fijo tiene que ver con el hecho de que la empresita también tiene costos fijos, o sea, tiene que pagar alquiler del local, tiene que pagarles a los operarios que trabajan para vender las 20.000 hamburguesas, tienen que pagar la luz, el agua, etcétera. Todas esas cosas son 25.000. Y eso es costo fijo porque, aunque no se venda, igual hay que pagarlo, ¿no? Va a llegar Saguapac y va a querer su plata, va a llegar la CRE y va a querer su plata, nuestro personal también no puede dejar de comer una vez porque hemos dejado de producir. Entonces, ese es el costo fijo. Y además del costo fijo hay que pagar los insumos para hacer hamburguesas, que aquí están calculados en 2,80. Entonces, en los 2,80 entra la hamburguesa, la carne, entra el pan, entra el tomate, la lechuga, entra todas esas cosas que pone y también el gas para freír la hamburguesa, todo eso entra en los 2,80. O sea que el costo va a ser 25.000 más 2,80 por X. Si no se produce nada, va a ser 25.000. Si se producen 10, va a ser 2,80 por 10, que es 28. Va a ser 25.028, etc. Todo eso es válido, dice, para X de entre 0 y 50.000. Para encontrar la utilidad marginal que nos pedían la utilidad y la utilidad marginal, pues nos piden ahora, ejemplo 6, encontrar la utilidad y la utilidad marginal para los siguientes niveles de producción. 20.000, 24.400, 30.000. Aquí está. Sobre el ejemplo 5, sabemos ya que el ingreso total está dado por esa cantidad y la utilidad total entonces va a ser ingreso menos costos. Nos juntamos. Queda entonces utilidad en función de X, que va a ser 25.000. Así queda 15X menos X al cuadrado partido por 4.000 menos 25.000 menos 2,80.
Entonces, si simplificamos términos semejantes, va a ser 15x menos 280x, va a quedar 1220x. Menos x al cuadrado partido por 8.000, menos 25.000. Eso va a ser la utilidad. Así, la utilidad marginal va a ser la derivada ahora de esto. De u de x va a ser 1220 menos x partido por 2000. Ahora, entonces, calcular, tenemos la utilidad, esta es la expresión de la utilidad, esta de aquí abajo. Tenemos la expresión de la utilidad marginal, es esta de aquí, y podemos calcular entonces para los 3 niveles de venta que nos piden. Aquí está calculado. Aquí hemos hecho aquí un cuadrito. Eso es el costo. Esos son los niveles de ventas. Y tomando el ingreso del ejemplo anterior, este sería los ingresos a los que habría que restarles el costo para obtener la utilidad. Y nos saldría 1220x menos x al cuadrado partido de 4.000 menos 25.000. Sería la utilidad y la marginal sería la derivada, que es 1220 menos x partido por 2.000. Pues hacemos un cuadrito para calcular para los niveles de ventas 20.000, 24.400 y 30.000 la utilidad y la utilidad marginal. La utilidad marginal, ahora fíjense qué interesante, con estas dos fórmulas se han calculado esta tabla. Aquí U para 20.000, a ver, cada uno puede calcular, a ver si podemos comprobar lo que dice ahí. Para 20.000, 20, 1, 2, 3, igual, entonces va a ser 12.20 por answer, 12.2 por answer, menos answer al cuadrado arriba, dividido por 4.000 abajo, menos 25.000. Igual. Los 119.000 para 20.000 unidades, para 24.400 sería 24.400 igual, flecha arriba, igual. Queda 123.840. Y para 30.000 unidades sería 30.3 igual, flecha arriba, 116.000 unidades. Entonces sería la utilidad marginal, que es la derivada, sería entonces para 20.000, 20.3 igual, sería 12.20, 12.2 menos answer partido por 2.000 igual 11,5, 11 quintos, 2,2. O sea que para 20.000 sale una utilidad marginal de 2,20 centavos. Para 24.400, flecha arriba, sale una utilidad marginal de 0. Y para 30.000, igual, flecha arriba, igual, sale menos 14 quintos, o sea, menos 2,8. Eso quiere decir que es pérdida. O sea que ahora, si interpretamos ahora nuestra tablita, resulta que para 20.000 unidades vamos a ganar 119.000. Para 24.400 unidades hemos ganado más, en lugar de 119.000, vamos a ganar 123.840. Pero si queremos producir 30.000,
vamos a ganar menos. O sea, ¿qué quiere decir? Que en algún momento ya estamos regalando las hamburguesas en vez de cobrar. Y eso es lo que nos dice el ingreso marginal, la utilidad marginal abajo. Para un nivel de producción de 20.000 de ventas, nos sale 2,20 la utilidad por cada hamburguesa adicional que se venda. En lugar de vender 20.000, 20.001, obtiene esa utilidad. Y si subimos el nivel de producción a 24.400, aquí, y calculamos aquí el marginal, nos va a salir 0. Finalmente, para 30.000 ya es menos 2,80. O sea que si nosotros en lugar de vender 30.000, vendemos 30.001 hamburguesa, pues vamos a disminuir nuestra utilidad en 2,80 bolivianos. Pues aquí se ve que la utilidad marginal es una herramienta muy poderosa que nos puede ver hacer la utilidad arriba, segunda fila, es, claro, muestra el dinero que estamos ganando y claro, eso nos entusiasma, pero puede estar tapando lo que pasa por debajo, porque nosotros recién aquí en 123.000 sí aumentó, pero ya pues la utilidad marginal es 0. Quiere decir que a partir de ese punto ya solo vamos a estar disminuyendo nuestra utilidad. Entonces, importante es no solamente calcular las utilidades, sino que también el sustento que tiene esa utilidad, de manera que va a ir disminuyendo a medida que aumentamos ventas. La utilidad marginal muestra que para un nivel de ventas de 22.400, la venta de una unidad adicional ya no le deja nada de utilidad. Y que para un nivel de ventas de 30.000 unidades, por cada unidad adicional vendida, en lugar de ganar, perderá 2,80 bolivianos. A un nivel de ventas de 20.000 unidades, cada hamburguesa adicional vendida le deja una utilidad de 2,20 bolivianos. Esta situación se debe a la función demanda. Claro, por estas cosas, digamos, raras que pasan, se debe a que la cantidad vendida y el precio están amarradas. La una es función de la otra por la función demanda, según la cual para vender más debe ofrecer un producto a un precio menor. Es así que para vender 30.000 hamburguesas por mes ha tenido que trabajar tanto, ha tenido que bajar tanto el precio para vender 30.000 unidades, ha habido que bajar el precio tanto, que en lugar de ganar ya pierde. O sea que la está vendiendo a menos del precio de costo. Si considera solo la utilidad, el propietario no se da cuenta de que ya no está ganando, pues la utilidad para 24.400 ha seguido creciendo y es mayor que para 20.000. Y es la utilidad marginal la que le da en este ejemplo sencillo. El ejemplo sencillo muestra que el disponer de las funciones de la demanda de ingresos y costos le puede ser de gran utilidad a un empresario. Pues aquí tarea 18 en realidad es para ejercitar más que para entregar, porque es una tarea voluminosa. Miren cuánto hay. Pero es bonita porque es aplicada. Tarea número 18 dice: 1. La explosión de un cartucho de dinamita lanza una roca al aire directamente hacia arriba con una velocidad inicial de menos 50 metros por segundo. No, de más 50 metros por segundo. La roca alcanza una altura de S igual 50t menos 5t al cuadrado. Después de t segundos, pues nos dan la función de la altura. Entonces, ¿hasta qué altura llega la roca? Esa expresión para
para la altura S es una parábola invertida, o sea, abierta hacia abajo. Y hay varias cosas que nos pueden servir para encontrar el punto más alto, porque dice hasta qué altura llega la roca. Una posibilidad sería encontrar la ecuación del vértice. ¿Dónde está el vértice, no? Porque ese va a ser el punto más alto. Entonces, a ver, si alguien tiene posibilidad de calcular la ecuación del vértice, yo no voy a mostrar cómo calculo, sino que voy a sacar una hojita y voy a ponerme a calcular, esperando que ustedes también se van a calcular, y el que termine primero se avisa, ¿ya? Está, nos queda, entonces nos han dado la ecuación de caída del cuerpo, o sea, de la explosión de dinamita, ha sido dice S igual 50t menos 5t cuadrado, esto está dado en metros, y es la roca que saltó hacia arriba cuando explotaron la dinamita, una velocidad inicial de 50 metros por segundo. Entonces la roca estaba para P igual a 0, S igual a 0, o sea, estaba en el suelo, la roca. Entonces fue lanzada hacia arriba con esa velocidad inicial, 50 metros por segundo. Y esa es la altura que va a alcanzar. Entonces, ¿hasta qué altura llega la roca a la altura a la que llega? Una posibilidad sería a la que llega. Una posibilidad sería entonces x del vértice, p del vértice, igual menos b partido por 2a. Así era, ¿se acuerdan? Para una parábola. Entonces sería aquí igual menos, ¿cuánto vale b? Es el coeficiente de t, 50. Partido por 2 veces a, ¿cuánto es el coeficiente de t cuadrado? Por menos 5. Eso sería igual entonces a menos con el otro menos se dan, o sea que queda 50 dividido por 10 es igual a 5. 5 segundos. Ese es el tiempo t del vértice. Y ese del vértice, entonces ponemos, vamos a calcular la maquinita, va a ser 5 igual, va a ser entonces 50 al ser menos 5 al cuadrado, 125. 125 metros. Entonces, ese es el vértice y esa altura, ¿no? Porque el vértice está entonces aquí a 5,125 metros. Eso es por función, ¿no? Nosotros sabemos porque es una función que es una parábola abierta hacia abajo y que el punto más alto es el vértice. Entonces hemos calculado la S del vértice, que es 125. Esa es una posibilidad. Ahora, si nosotros en lugar de calcular el vértice utilizamos el cálculo
quiere decir que la altura S va a ir para arriba y la velocidad va a ir disminuyendo hasta que cuando llegue arriba ya no va a tener más velocidad, después empieza a bajar. O sea que nosotros podríamos calcular la tasa de cambio, la velocidad instantánea, igualarla a cero. A ver, entonces ese prima de t, que es igual a la velocidad instantánea como función del tiempo, sería igual a 50 menos 2 por 5, 10t. 50 menos 10t. Eso está dado en metros por segundo. ¿No es cierto? Si para altura máxima, la velocidad igual a S' igual 0. Entonces hacemos 50 menos 10t igual 0 o 10t igual 50. ¿De donde t igual 5? Y S, reemplazando en la ecuación, sería igual 50 por 5 menos 5 por 50 al cuadrado por 5 al cuadrado igual 125. Entonces sería la otra posibilidad decir, bueno, esto va a ir subiendo, subiendo, subiendo hasta que la velocidad valga 0. Entonces estamos valiéndonos de la física, de decir, antes de empezar a caer, va a subir, pero subir hasta cuando la velocidad se agote, cuando la velocidad sea 0. Entonces ahora hemos derivado, o sacado la tasa de cambio, que es la velocidad instantánea, ese prima de t, que es igual a 50 menos t, menos 10t, y lo hemos igualado a 0, para ver cuánto vale t en ese punto. Y ha salido t igual a 5. Y para t igual a 5, S vale 50 por 5 menos 5 por 5 al cuadrado. Y da 125. Esa es la primera pregunta. A la altura a la que llega. B. Que nos pregunta: ¿cuál es la velocidad de la roca cuando alcanza una altura de 80 metros sobre el suelo de subida? Entonces, S de 80, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la roca? Entonces, no, va a ser S' de 80. Ya tenemos calculado S', ¿no? Va a ser igual a 50 menos 10 por 80. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la velocidad de la roca cuando alcanza una altura de 80? Bueno, entonces tenemos que calcular primero. Vamos a borrar aquí. Primero tenemos que calcular cuánto vale dice, aquí no estoy haciendo a propósito, no estoy mostrando para que ustedes también lo calculen. Entonces dice, ¿cuál es la velocidad de la roca cuando alcanza una altura de 80 metros a la subida? Entonces, la altura es S igual 50t menos 5t cuadrado igual 80. Dice, cuando alcance 80, quiere saber cuánto va a ser. Entonces, ahora esto lo pasamos todo al segundo miembro y tenemos 5t cuadrado menos 50t más 80 igual 0. Entonces aquí sacamos factor común 5 y queda t al cuadrado menos 10t más 16 por 5 son 80 igual 0.
Entonces 10 es 16 es que es 2 por 8. Eso será 2 por 8. Entonces, ¿cuándo se va a hacer 0? El 5 no es 0, entonces va a ser el 2 por 8, que va a ser t menos 2 por t menos 8 igual 0. Comprobamos. Menos 2 por menos 8 va a ser más 16. Y menos 8 menos 2 va a ser menos 10. Entonces, dos veces, ¿no? Para t igual 2 y para t igual 8. Entonces, aquí nos dice cuál es la velocidad de la roca cuando alcanza una altura de 80 metros sobre el suelo a la subida. Entonces, la velocidad de t igual 50t, 50 menos 10t. Aquí nos ha dado dos soluciones, t igual 2 y t igual 8. Entonces, t igual 2, esto es a la subida. A la subida. Y t igual 8 a la bajada. Entonces nos pide a la subida, pues pasamos t igual 2. B va a ser igual 50 menos 10 por 2. 20, eso es 30. 30 metros por segundo. Entonces, a la subida, cuando la roca lleva una altura de 80 metros con la voladura de dinamita, entonces lleva una velocidad de 30 metros por segundo todavía. Y cuando está de bajada sería V igual 50 menos 10 por 8. Eso va a dar menos 80 más 50 va a dar menos 30 metros por segundo. O sea que lleva la misma velocidad que llevaba a la subida, pero de bajada, ¿no? A la subida tenía 30 metros por segundo y en la bajada tiene menos 30 metros por segundo. ¿De acuerdo? Hay alguien que esté siguiendo el problema. Yo no lo estoy poniendo, es para que ustedes también lleven en su cuaderno de ejercicios, lo hagan así. Pues viene C. C, pero estoy haciendo paso por paso para que cualquiera pueda hacer conmigo. Si la rapidez con la que cambia la velocidad, la tasa de cambio de la velocidad, se llama la aceleración, ¿cuál es la aceleración de la roca en cualquier instante de su vuelo a raíz de la explosión? Entonces calculamos, nos están pidiendo la rapidez con que cambia la velocidad, que es la velocidad. La velocidad era 50 menos 10t, entonces ahora la derivada de la velocidad de t, que es lo que nos están pidiendo, la tasa de cambio de la velocidad, el punto C, la rapidez con la que cambia la velocidad, esa se llama aceleración. Entonces, de d en dt es igual a a. Igual. Ahora derivamos entonces lo que tenemos aquí. La velocidad vale 50 menos 10t, su derivada va a ser igual a menos 10. O sea que en cualquier instante, como dice ahí, ¿cuál es la aceleración de la roca en cualquier instante de su vuelo a raíz de la explosión? Dice que tiene t igual menos 10, a igual menos 10 metros por segundo al cuadrado. Esta en realidad es igual a lo que llamamos G. G igual menos 9,81 metros por segundo al cuadrado. Solo que para nuestros ejercicios, en lugar de 9,81, que es un número tan complicado, le ponemos 10. Porque no estamos interesados en la idea, no en la precisión exacta. ¿Ya? Entonces, cuando se trata de caída libre, todos los cuerpos caen con esta aceleración, menos 9,81 metros por segundo al cuadrado.
Esa es la tasa de cambio, la C. Fíjense entonces qué importante el cálculo para hacer estas cosas. Tenemos la expresión de la altura, S. Podemos calcular la velocidad, podemos calcular la aceleración. Entonces, D, cuando llega al suelo otra vez, D, la ecuación de S era igual a 50t menos 5t cuadrado. Entonces, para cuando llega al suelo, hacemos igual 0. ¿No? 50t menos 5t al cuadrado es igual a 0. Sacamos 5t de factor común, o menos 5t de factor común. Si sacamos menos 5t del segundo término, va a quedar t. Y del primer término va a quedar menos 10. ¿No? Para que salga menos 5t al cuadrado y más 50. T igual a 0. Entonces de aquí hay dos valores. T igual a 0. T igual a 0 ¿cuándo? A la partida. ¿Cuándo es la partida? Cuando reventaron la dinamita, ¿no es cierto? ¡Bum! T igual a 0. Y la otra, T igual a 10, cuando venía de retorno, al regreso. Entonces al regreso toca de nuevo, se hace de nuevo S igual a 0, pero al regreso. O sea, cuando T es igual a 10, de nuevo la piedra vuelve al suelo. ¿Sí? ¿Qué les parece ese problema? Muy bonito. ¿No? Le voy a sacar una foto y se las voy a mandar, se las voy a poner en el chat para que ustedes vean lo que yo he hecho aquí. Entonces, mi consejo para aprender a derivar y para aprender la tasa de cambio, hagan estos ejercicios que hay para divertirse toda la mañana. Miren, después la 1 dice el costo. Costo de producir X radiadores. Entonces, preguntas. Tercero, las ecuaciones para la caída libre en Marte. La superficie de Marte y la superficie de Júpiter. Miren, son parecidas. O sea que esto no es juego, pero es de verdad también. Así son, así con esa rapidez que harían los cuerpos en Marte y Júpiter. Cuarto, una bala de calibre 45. 5 en Júpiter, en ausencia de aire. Economía, el costo marginal. Supongo que el costo en dólares, fabricar lavadoras, ingreso marginal, supongo que el ingreso en dólares. Otras aplicaciones, cuando se añadió un bactericida a un caldo de cultivo, que crecían bacterias, mira, se necesitan 12 horas para hacer un tanque. Entonces, 11 el volumen, 12 supongo que la distancia. Esto, fuentes de lava. Está hablando de la erupción del Kilauea Iki, en noviembre del 59, una isla de Hawái, Kilauea. Y entonces tienen hartas cosas para calcular y para entretenerse. Cuando no puedan algo, me avisan. Nosotros mañana vamos a continuar con el tema ya. Esto se acaba, ¿sí? ¿No? Pero al comienzo de la clase podemos ver algunos de estos problemitas que ustedes no hayan resuelto y vamos a continuar con algunas reglas de la derivación. Próximo cuadernillo, 44. ¿Ya?
Entonces, los saludo y nos vemos la próxima clase mañana. ¿Está bien?